Muy buenas noches a todos, estimados colegas de los diferentes países que se han unido al curso internacional de dirección de currículum. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la World Association for Curriculum Quality. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículum y director presidente de la Asociación Mundial para la Calidad del Currículum. Este es un curso que está dirigido a profesionales de cualquier ramo. En realidad, se necesitan curriculistas de todas las carreras y de todos los niveles educativos. Los países tienen curriculistas en educación inicial, primaria, secundaria, en educación terciaria. Y un curriculista es un profesional que puede pertenecer a diferentes carreras, puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser médico. ¿Ya? Puede ser ingeniero mecánico, puede ser ingeniero eléctrico, puede ser ingeniero industrial, etcétera, etcétera. Pero que con este curso va a ser capaz de poder diseñar un currículum para la carrera de su formación de base. Los curriculistas, ¿por qué son necesarios? Porque si no tenemos curriculistas en las diferentes profesiones, entonces no logramos implementar la tecnología curricular de manera apropiada y eso va a generar que las diferentes carreras se rezaguen en su rendimiento. Entonces, para que una carrera se pueda desarrollar, necesitamos llevar el currículum a su máxima expresión. Para que el currículum llegue a su máxima expresión, requiere de curriculistas profesionales capaces de implementar las últimas herramientas, los últimos fundamentos, todos los avances de vanguardia y de última generación que existen en el currículum para que el currículum sea una tecnología verdadera, tecnología de punta. Lamentablemente, los currículum que nosotros tenemos en educación inicial, primaria y en la superior están teniendo una serie de debilidades y esa serie de debilidades son el resultado de la falta de entrenamiento. Los catedráticos y los docentes, tanto de la básica como la superior, tienen una gran voluntad por querer aprender en este campo, pero en realidad la falta de oferta es considerable. No existe la especialidad de currículum en todo el tercer mundo. Curriculum and Instruction es una especialidad, maestría o PhD que se enseña en el primer mundo, más no en los países que están en vías de desarrollo. Para poder satisfacer esa necesidad, entonces nosotros hemos diseñado este curso con la participación de 5 comités técnicos de expertos en 5 zonas del mundo diferentes que han permitido identificar estas competencias para que ustedes puedan aprender las 25 competencias de un curriculista profesional, lo cual les va a permitir desarrollar currículos con un alto grado de validez, un alto grado de eficiencia, un alto grado de eficacia y sobre todo currículos, propuestas curriculares que se beneficien de toda la tecnología curricular disponible, pasando sus campos profesionales a la vanguardia. ¿Correcto? El campo curricular es un campo muy dinámico, tiene 5 grandes partes en este momento, 5 grandes áreas. El campo de desarrollo del currículum. Y en esos 5 campos, el curriculista tiene que saber obtener lo mejor de cada uno de los 5 campos y manejarlo con gran precisión, sobre todo. Un curriculista profesional no puede estar incurriendo en confusiones generalizadas dentro de los sistemas educativos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que al día de hoy hay una gran cantidad de colegas en el sistema educativo e incluso en el sistema corporativo que no diferencian entre un objetivo y una competencia, ¿no? O no diferencian entre una asignatura y un módulo. Y por lo tanto no entienden las diferencias entre una tecnología y otra. Este curso les va a permitir manejar los fundamentos con una gran precisión, ¿no? Los campos del currículum han evolucionado. Actualmente tenemos el campo de los fundamentos, es toda una especialidad dentro. Tenemos el campo de lo que denominamos los enfoques. Tenemos el campo de lo que nosotros consideramos los procesos o dominios
del currículum y también está, por supuesto, el campo relacionado con la gestión, el campo relacionado con la investigación del currículum. Y estos campos han permitido a la fecha que los países empiecen a tener, obviamente, propuestas curriculares de diversa calidad. Y esas propuestas curriculares están en directa relación con el grado de desarrollo de los países. Por ello es tan importante y tan vital que los curriculistas se desarrollen en todas las profesiones y a nivel de todos los niveles educativos de un sistema, ¿no? Vamos a empezar con la parte logística de la presentación para que ustedes puedan observar de qué manera nos vamos a organizar a lo largo del curso. Nosotros vamos a tener ya en esta primera parte de director de currículum, vamos a tener lo que se denomina nuestra fase sincrónica, correcto. Nuestra fase sincrónica que empieza hoy, donde vamos a abordar un resumen de cada una de las unidades. El curso se compone de un total de 5 unidades y en estas unidades usted va a ir desarrollando un paquete de competencias, ¿no? Hoy vamos a analizar el campo del currículum, que en su primer componente, que es el campo de la justificación. Un curriculista tiene que entender que un currículum tiene que tener 5 partes, 5 componentes. La primera parte es, siempre todo currículum tiene que tener una justificación. La segunda parte es una fundamentación. La tercera parte es un stock de competencias, de preferencia o de objetivos, por lo menos de aprendizaje. La cuarta parte es el diseño de la oferta, ¿ya? Y la quinta parte es un sistema de gestión de la calidad de ese currículum. Hace unos 20 años, 15 años atrás, no existía la parte número 5, que es la que vamos a ver el día viernes. Entonces, la finalidad de esta semana es que nosotros vamos a hacer un resumen breve de lo que significa cada una de las 5 unidades del curso, para que de esa manera ya ustedes tengan una primera familiarización y luego, a partir del 28, ya ustedes puedan desarrollar su aprendizaje de manera autónoma en su propio horario sin ningún inconveniente. Hay que recordar que estos 5 componentes del currículum son importantísimos y si un curriculista profesional con entrenamiento y debidamente certificado logra desarrollar estos 5 componentes, ese currículum va a tener un mayor grado de calidad, un mayor grado de efectividad, de eficiencia y eficacia. Si el currículum no logra tener estos 5 componentes con la suficiente validez, con la suficiente confiabilidad, entonces es un currículum que nosotros consideramos incipiente o un currículum que nosotros consideramos débil. En este curso usted va a poder trabajar como curriculista, ya sea en la educación superior, como también en la educación básica. ¿Correcto? ¿Los componentes varían en la educación básica o en la educación superior? No, no varían. Absolutamente. Un currículum, aunque sea de educación básica, educación inicial, primaria, secundaria, tiene que tener también los 5 componentes. Cuando revisamos los currículum de los diferentes países, los currículos nacionales de educación básica y los de educación superior, nos vamos viendo que hay ciertas partes un poco mejor desarrolladas y hay ciertas partes con mayor debilidad y hay ciertas partes inexistentes. Y hay otras partes que también se encuentran en una situación que podríamos denominarla crítica, completamente crítica, ¿no? Que eso no va a permitir que yo pueda montar la operación de manera óptima. Hay que entender que el currículum no se ejecuta solo y todo curriculista tiene que entender que la única manera de ejecutar un currículum es a través de la didáctica, ¿correcto? Solo a través de la didáctica se puede ejecutar todo lo que nosotros colocamos en el currículum, ¿ya?
Pero si el currículum ya tiene debilidades, esas debilidades se van a adicionar a la didáctica y luego esas debilidades del currículum y la didáctica se van a adicionar a la evaluación. Es por ello que el currículum es un sistema y esa es la manera en que nosotros preferimos definirlo. ¿Qué es un currículum? Es un sistema. Y cuando el currículum se va a ejecutar, significa que usted va a montar una operación y esa operación consiste en brindar un servicio y ese servicio se encuentra dentro de una actividad terciaria. El campo curricular pertenece al campo de las actividades económicas terciarias, sección servicios. Y como todo servicio, el currículum se diseña para poder montar una operación. Y en esa operación nosotros tenemos que atender a una población. Y esa población tiene necesidades. Y el currículum se diseña para satisfacer las necesidades de una población en un territorio. ¿Correcto? No es para satisfacer las aspiraciones de quienes están diseñando el currículum, como muy mal hacen los colegas de la educación básica, ¿no? que llenan, por ejemplo, la educación básica de contenido y ellos confunden un currículum con una especie de temarios, confunden el currículum con un énfasis academicista y enciclopédico, llenando a los niños de conceptos, ¿no? Y llenando el currículum de información. Y eso en realidad es el resultado de una mala práctica, ¿no? Es el resultado de no estar certificado debidamente. Entonces, esta semana nosotros vamos a trabajar, Dios primero, durante estos 5 días por esta misma vía, es el mismo link, misma hora. Haciendo un breve resumen para que ustedes puedan familiarizarse con la estructura y los fundamentos básicos de las 5 unidades. La primera unidad, que es la justificación, que es fundamental, todo currículum tiene que estar debidamente justificado. Incluso muchos órganos en países en vías de desarrollo, órganos que supuestamente deberían ser altamente técnicos en el campo curricular, de acreditación, principalmente del Estado, pero también muchos privados que nosotros conocemos, no contemplan el componente de la justificación, ¿no? Y entonces ya el currículum empieza con lo que nosotros denominamos pies de barro, porque al no estar justificado, significa que el currículum no se ha alineado con las variables más importantes que lo van a afectar, ¿no? Por eso es tan importante justificarlo. Y eso es lo que veremos el día de hoy dentro de nuestra primera sesión. Entonces, hoy 21 hasta el día 25 vamos a trabajar un resumen de cada unidad. El día 22, mañana, Dios primero, trabajaremos la fundamentación. Hoy justificación, mañana fundamentación. El día miércoles trabajaremos la identificación de competencias, centralmente. El día jueves, cómo se diseña una oferta formativa. Y el día viernes, Dios primero, cómo se gestiona la calidad de un currículum. Luego de este 25 viernes, el día lunes 28, ustedes tendrán ya acceso a al primer paquete de lecciones, que debe ser la unidad 1 y 2. Luego el siguiente lunes, ya sería 5 de mayo, tendrán ustedes el acceso a las lecciones de la unidad 3 y 4. Y el siguiente lunes, el acceso a las lecciones de la unidad 5. Hay que recordar que cada una de las unidades se divide en competencias, ¿correcto? Y estas competencias, ¿sí?, dan origen a lecciones. ¿Cuántas competencias tiene un curriculista? 25. Y significa que usted tiene que demostrar con evidencia, sea producto o desempeño, cada una de estas 25 competencias para poder certificarse. ¿Correcto? Entonces, por cada lección, lo recomendable es que después de ver cada lección, usted vaya desarrollando la actividad de aprendizaje que se va a colocar en un Google Form. Usted solamente va a desarrollar la actividad de aprendizaje en el formulario de Google. Y ahí va avanzando, va colocando sus respuestas
hasta completar el 100%. Y a los que completen el estudio de estas 25 lecciones y sus actividades de aprendizaje van a obtener un certificado, el certificado académico tradicional, que viene con un link y un QR de verificación mundial, y adicionalmente se les otorga una credencial como curriculista, ¿ya? Esa credencial es un valor añadido que te permite identificarte debidamente con un código único a nivel mundial como curriculista y te abre las puertas y te posibilita ya realizar consultorías, te permite realizar también ya artículos científicos en el campo del currículo. Avanzamos entonces. Acá tienen la estructura del curso para que la puedan observar con mayor facilidad. Nosotros tenemos un total de 5 unidades. En la primera unidad, usted tiene que aprender a justificar un currículum y ahí, para poder justificarlo, usted tiene que lograr 6 competencias, ¿correcto? Si usted logra ejecutar esas 6 competencias, usted va a obtener una óptima justificación, independientemente del país en el que usted se encuentre. Y independientemente del país y del nivel educativo en el que usted labore. En la unidad 2, donde usted tiene que aprender a hacer una fundamentación, ahí usted va a desarrollar un total de 5 competencias, ¿correcto? En la unidad 3, usted va a desarrollar un total de 4 competencias para poder identificar competencias, que es el nombre de esa unidad. En la unidad 4, usted va a desarrollar 5 competencias que son las necesarias para poder diseñar una oferta formativa. Y en la unidad 5, gestión de la calidad, usted va a poder desarrollar 5 competencias más, para un total de 25 competencias en el curso. Entonces tenemos 5 unidades de aprendizaje, tenemos un total de 25 competencias y por ende, por cada competencia nosotros desarrollamos una lección. ¿Correcto? ¿Les queda claro? Entonces, nosotros, claro, tenemos un temario, pero el temario es posterior a la identificación de competencias. Esa es una gran diferencia que un curriculista entiende ya cuando tiene una formación profesional. No hacemos un temario primero, nosotros primero mapeamos las competencias del oficio. Y al mapear las competencias de ese oficio o de esa profesión, ahora sí yo podría hablarte de cuál sería el temario. Pero quienes no saben de currículum proponen temarios sin haber mapeado adecuadamente las profesiones, y ahí es donde se comete el error. Entonces este es el primer curso a nivel mundial que está formando curriculistas, cuenta con participantes de 10 países, ya tenemos un promedio de 5 grupos por cada uno de los países para un total de unos 50 grupos que estamos atendiendo aproximadamente, ¿ya? Y lo más interesante de este curso, que en la parte de gestión de la calidad también vamos a abordar la parte de investigación y la parte de innovación, que son 2 elementos fundamentales para la gestión. Normalmente cuando se aborda el tema de la gestión se deja de lado la investigación y la innovación, y esas van de la mano. También cuando se habla de innovación se deja de lado la investigación. Y eso no funciona así. En la vida real usted jamás va a encontrar, por ejemplo, una empresa de rango mundial que tenga un departamento de innovación y antes del departamento de innovación no tenga un departamento de investigación. Eso no es así. Todas las empresas de rango mundial tienen departamentos de investigación. Y esos departamentos de investigación generan el conocimiento, la ciencia y la tecnología para luego pasar a los departamentos de innovación. Eso lo veremos entonces en nuestra unidad número 5. Aquí tienen el primer mapa de un curriculista en el mundo, ¿correcto? Ya lo tienen también en el brochure, en el programa que se les ha mandado a todos en el correo, ¿sí? Ahí tienen el mapa de competencias o matriz de competencias aplicando el análisis funcional. Este análisis funcional arroja 3 grandes resultados. En primer lugar, tienes la columna de la izquierda que se llama área funcional, esa es el área principal de un curriculista. A la derecha, la segunda columna se llama áreas funcionales o
campos de intervención de este profesional del currículum. Un curriculista tiene 5 campos de intervención. Y a la mano derecha, ya al final, en la tercera columna, usted tiene las competencias de ese curriculista. ¿Correcto? ¿Qué hace un curriculista? Un curriculista, en su función principal, diseña, desarrolla, implementa, evalúa y gestiona el currículum con los más altos estándares mundiales de calidad en el campo. Por supuesto, el currículum, en cuanto a su estructura, sus componentes, varía de país a país. ¿Ya? Usted no se preocupe por eso, porque con este curso usted va a poder trabajar en cualquier país del mundo como curriculista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el campo del currículum se ha estandarizado tanto, ha avanzado tanto, que definitivamente lo que usted va a aprender con estas 25 competencias le va a permitir desarrollar un currículum en cualquier escenario del mundo, ya que usted va a estudiar las mismas competencias, ¿sí?, que se requerirían en cualquier latitud del planeta. Nosotros en este curso siempre nos hemos propuesto una meta, que es darles más de lo que se exige dentro de los países que están en vías de desarrollo. Entonces usted va a aprender a comprender más fundamentos, mejores fundamentos y mejores componentes y herramientas que lo que tradicionalmente exigen y requieren los organismos encargados de la vigilancia y regulación del currículum en sus determinados países. Como cada país tiene ministerios de educación diferentes, una legislación relativamente diferente, los componentes pueden variar. Sin embargo, usted va a manejar la tecnología en su curricular en su máxima expresión, superando tranquilamente cualquier conjunto de estándares o cualquier conjunto de mínimos de calidad o requisitos de calidad de cualquier institución pública o privada del planeta. ¿Correcto? Entonces, un curriculista profesional tiene esa función principal. Es el responsable, es la máxima autoridad académica y científica para diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y gestionar, ¿ya?, el currículum con los más altos estándares mundiales. Las áreas funcionales, que vienen a ser la segunda columna, son un total de 5. Estas áreas funcionales son, en primer lugar, un curriculista tiene que saber hacer 5 cosas, ¿no? Puede trabajar en 5 grandes campos. Te pueden contratar para justificar un currículum, para fundamentarlo, para identificar competencias, para diseñar una oferta formativa o para gestionar la calidad, la investigación y la innovación. Se te puede contratar para cualquiera de esos 5 campos o para los 5 campos juntos. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en este campo hace 30 años, es normal la recurrencia de clientes que quieren realizar mejoras a los diseños curriculares que han elaborado, ¿no? Entonces lo que aplicamos es el mismo protocolo para que el currículum como proceso se vea reforzado, principalmente en los aspectos en donde hay mayor debilidad, ¿no? Entonces es un campo muy dinámico y en donde hay muchas oportunidades de empleo, porque, por ejemplo, solamente América Hispana tiene 3.500 universidades, ¿no? Y si el promedio por universidad es de 20 carreras como mínimo a 25 carreras como mínimo por universidad, entonces el universo de universidades en Hispanoamérica es bastante amplio para un curriculista, ¿no? Y este tipo de certificación también te ayuda a obtener algunos trabajos remotos con algunas universidades e instituciones educativas como college en países del primer mundo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos la sección de competencias, ¿no? Esta sección de competencias es sumamente interesante. Aquí pueden observar las 6 primeras competencias que ustedes van a aprender.
¿no? Para poder justificar yo tengo que hacer 6 cosas. Que puede haber una justificación que solamente hace la primera, la 1.1. Sí, puede haber, pero será una justificación que no esté completa, ¿no? Estaría incompleta. Entonces, usted para justificar una carrera, usted tendrá que hacer 5 cosas, 6 cosas. Tendrá que realizar estas 6 competencias, ¿no? Realizar ese análisis situacional y de megatendencias, analizar los segmentos poblacionales, analizar las mejores prácticas mundiales, precisar el valor agregado de la oferta curricular, estudiar la factibilidad y analizar la contribución institucional. Esas son las 5 competencias que yo tengo que realizar obligatoriamente como un curriculista para poder justificar una carrera. Eso hace que la justificación de la carrera sea bastante rigurosa, válida, confiable. No tiene por qué ser extensa porque no hablamos de un tratado, sino que tiene que ser, estos componentes tienen que ser cortos, breves, precisos, pero contundentes, que es lo más importante. ¿Correcto? Y así de la misma manera, pueden observar del 2.1 al 2.5, la fundamentación requiere que usted practique 5 competencias, la identificación de competencias requiere de 4, el diseño de la oferta 5 competencias y la gestión de la calidad, investigación e innovación, un total de 5 competencias más. De esa manera usted va a poder con este curso lograr las 25 competencias, ¿sí?, de un curriculista profesional en el mundo. Vámonos ahora a entonces familiarizarnos con esta primera unidad que corresponde al día de hoy, que es la justificación de un currículum. El primer elemento que todo currículum tiene que tener. No importa si usted está en educación inicial, especial, primaria, secundaria, técnica o superior universitaria. Usted tiene que iniciar el currículum con una justificación. ¿Qué es la justificación? Vamos a analizarlo en breve, ¿no? La justificación responde a una pregunta muy sencilla. Usted como curriculista tiene que responder esta pregunta obligatoriamente. Si no la responde, significa que usted comete negligencia profesional. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pregunta central? ¿Cuál es la pregunta central de una justificación? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué un programa formativo es necesario para una población en un territorio? ¿Me dejo entender? Esa es la pregunta central que tiene que responder la justificación. Entonces, si yo reviso un currículum y leo, y me están hablando un montón de cosas, pero ¿por qué esto que usted quiere enseñar, por qué es necesario? ¿Por qué es necesario esto? Entonces, como toda oferta formativa, vuelvo a repetir, no importa si es de educación inicial, especial, primaria, secundaria, no importa si es educación superior, técnica o universitaria, no importa si es maestría, doctorado o postdoctorado, no importa si es un curso, no importa si es un conjunto de cursos. Si no hay justificación, significa que no tenemos el grado de conciencia para poder demostrar de manera objetiva que esta oferta formativa es necesaria para alguien. Toda oferta formativa está dirigida a alguien. Entonces, yo tengo que demostrar que la oferta formativa es necesaria para dichas personas. A eso le denominamos el grupo meta, ¿no? Pero yo puedo tener varios grupos meta con la misma oferta formativa. Y eso lo veremos en el análisis de los segmentos. ¿Qué significa esto? Que entonces la pregunta central, no la olvidemos, de la justificación. La pregunta central de la justificación es, ¿por qué es necesario este programa formativo? Hay que recordar que la palabra currículum es un sustantivo singular. Cuando yo digo currículum, me refiero a una unidad, ¿ya? No una unidad de aprendizaje, me refiero a un currículum.
a uno. El plural, no debo decir los currículums. El plural es currículo. Ese ya es plural. Ahí estoy hablando entonces de varios currículum. ¿Correcto? Entonces, la palabra currículum la empezaron a usar, los primeros en usarla fueron los colegas curriculistas de Oxford, la Universidad de Oxford, por primera vez en el mundo. Aunque ya las universidades estaban prácticamente desde el año 1100 con la Universidad de Bolonia, que fue la primera. En Oxford fue la primera vez en que se usó la palabra currículum como tal. Ahora, en español hay mucha gente que la tilda, le ponen tilde, pero yo tengo que entender que la palabra currículum, colegas, no es una palabra en español, entonces usted no tiene por qué tildarla. ¿Ya? Yo mismo incluso en muchos documentos pongo currículum sin tilde. Y entonces me mandan a decir, es que currículum lleva tilde. No, 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 no. La palabra currículum la empiezan a usar en Oxford. Y no es una palabra anglosajona, es una palabra en latín. E incluso está registrada en la lengua francesa, ¿sí? También durante la Edad Media y durante el surgimiento de las primeras universidades. Y no se usa con tilde. Por lo tanto, si la palabra currículum no se tilda, no se incurre en error. Si se tilda, se está hispanizando la palabra. Porque yo estoy, es como si yo quisiera tildar Internet. ¿Por qué no se tilda Internet? Porque no corresponde, porque la palabra no es español. Entonces yo no la puedo catalogar dentro del idioma español y tildarla de acuerdo a la regla española. ¿Me dejo entender? De lo mismo en el caso del currículum. ¿Ya? Esto solo es a manera de aclaración para que se entienda. Ahora, la palabra currículum, ¿qué cosa significa? La palabra currículum significa movimiento, mover algo, enviar algo rápido. Eso es lo que significa currículum. Entonces, un currículum empieza desde el momento en que yo tengo a una persona o un grupo de personas y yo les quiero enseñar algo, pero de una manera un poco más formal. ¿Correcto? Entonces, currículum significa, dentro de todo el espectro en la Edad Media, ha significado moneda, ha significado carruaje, ha significado movimiento, ha significado envío rápido. Todo eso significa currículum. Por lo tanto, el currículum es una metáfora y el currículum significa mover a una persona o un grupo de personas de un lugar a otro lugar. Hay una definición que me gusta mucho de uno de mis principales maestros que define que el currículum, más allá de la parte lingüística, consiste en diseñar las experiencias para que las personas logren ser felices. ¿Ya? Definición de William Schubert, que es uno de los tratados de currículum más grandes que hay en el mundo, ¿no? Tiene más de 10 unidades, el tratado de William Schubert. Ya quedan pocos volúmenes impresos de su obra y es sumamente interesante la definición que él da de currículum. Entonces, currículum es movimiento. De ninguna manera se acepta que un currículum sea una carrera profesional como nosotros la entendemos. Esa no es la única manera de la expresión curricular. Un currículum puede ser una carrera de 5 años, puede ser una maestría, puede ser un doctorado, puede ser un postdoctorado. Un currículum puede ser también un diplomado, o sea, un número menor de cursos, y un currículum también puede ser un curso. Entonces, el currículum empieza desde el momento en que usted empieza a diseñar un curso, una unidad. Y de ahí usted puede diseñar más cursos dentro de la configuración que usted quiera utilizar. Pero el currículum en su significado no limita a referirse solamente a carreras profesionales, universitarias o en institutos de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años.
La palabra currículum perfectamente puede ser aplicada incluso para una asignatura o un solo curso o un solo módulo. No tiene entonces una acepción cuadriculada y exacta, ¿correcto? Allí en donde haya un proceso educativo, formal o no formal, podemos hablar de un currículum, ¿correcto? Ahora, el primer elemento entonces de este currículum, que lo denominamos la justificación, implica que usted haga y realice un total de 6 competencias, ¿correcto? En ese mismo orden. Entonces vamos a familiarizarnos con cada una de estas 6 competencias que solo manejan los curriculistas profesionales. Lo primero que usted tiene que hacer es realizar un análisis de las megatendencias y el análisis situacional de la oferta curricular, ¿ya? Luego usted debe de analizar los segmentos a los que va dirigido, ¿ya? Los segmentos poblacionales, meta de tu oferta curricular. Toda oferta curricular va a estar dirigida a una población determinada y en un territorio o varios territorios. La tercera competencia que tienes que realizar es analizar las mejores prácticas mundiales en currículum, ¿ya? Y obviamente eso implica que siempre tomes en cuenta lo que está haciendo la competencia. La competencia 4 significa que un curriculista debe analizar el valor agregado de la oferta. Toda oferta curricular tiene que tener un valor agregado. Si yo no considero este componente, la oferta curricular tiene menor valor. El valor es una categoría económica muy interesante, pero que podríamos traducirla como que tiene menores propiedades, menores prestaciones, ¿no? Entonces el currículum, si no tiene un valor agregado o un valor añadido, significa que no se ha pensado suficientemente en las diferentes herramientas disponibles para poder dar, vamos a decirlo así, un mejor quality service, una calidad de servicio, ¿ya? Hay que recordar, colegas, por favor, que eso lo quisiera aclarar, porque cada uno de nosotros tiene su ideología, pero el campo curricular no es un campo ideológico, es un campo científico. Entonces, cuando yo hablo de servicios, el día de ayer estábamos atendiendo un grupo y había unos colegas que eran de diferentes países y entonces no estaban de acuerdo con el uso de términos como mercado, no estaban de acuerdo con el uso de términos como servicios, no estaban de acuerdo con el término capital, no estaban de acuerdo con el uso del término, por ejemplo, productividad, no estaban de acuerdo, por ejemplo, con el uso de la categoría competencia. Sí, pues, pero estamos hablando de instituciones económicas objetivas. ¿Me dejo entender? No son instituciones ideológicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de el valor añadido o valor agregado, significa que yo tengo que aprovechar todas las posibilidades que me otorga una calidad de servicio, porque la educación pertenece al sector servicios dentro de las actividades terciarias, ¿correcto? La quinta competencia que tengo que aplicar es estudiar la factibilidad, hacer un estudio breve de la factibilidad para empezar a analizar esas variables y analizar la contribución institucional en la parte final. Y entonces nosotros te vamos a proporcionar siempre, después de cada una de estas lecciones, en la parte final tienes siempre una lista de cotejo, un checklist, ¿no? Entonces, usted va a desarrollar un buen currículum cuando usted cumpla con estas competencias, ¿no? Entonces, y dentro de cada competencia hay lo que se denominan pequeños indicadores, ¿no? Pequeños indicadores, pero nosotros, para facilitarles el aprendizaje, les estamos colocando un checklist, ¿no? Entonces, a ver, en el 1.1, en el análisis de las megatendencias, ¿usted realizó esto? ¿Sí o no? Punto.
¿Realizó esto? ¿Sí o no? ¿Realizó esto? ¿Sí o no? Sume su puntaje y usted va a obtener ahí un porcentaje de avance. Y entonces ese porcentaje de avance te permite monitorear qué tan riguroso está tu producto curricular, ¿no? Y es muy importante que tengamos siempre el uso de las bondades de la investigación operativa, porque antes nosotros hace 10 años no aplicábamos investigación operativa al currículum y ahora sí estamos usando mucha investigación operativa al currículum, ¿ya? Que lo veremos aquí en el curso, por supuesto. Correcto, entonces entremos ahora a fondo un poquito más a comprender en qué consiste cada uno de estos 5 elementos que componen la justificación de un currículum, ¿correcto? Entonces, los componentes de una justificación son, número 1, análisis de megatendencias. 2, analizo mi segmento poblacional. 3, analizo las mejores prácticas mundiales. 4, analizo mi valor agregado. 5, mi estudio de factibilidad. Y 6, mi contribución institucional. Con eso tienes una belleza de justificación para empezar cualquier currículum en el mundo. Veamos entonces en qué consiste cada uno de ellos a manera de resumen. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el análisis de megatendencias. Las megatendencias, ¿qué cosas son? Son las grandes fuerzas tan potentes, tan poderosas, que pueden ser económicas, políticas, sociales, culturales y, sobre todo en este momento, tecnológicas, que son tan fuertes que son capaces de transformar toda la vida humana en el planeta. ¿Ya? Estas megatendencias no se pueden detener, por lo tanto, van a acabar afectando la población a la que nosotros vamos a atender y eso significa que al afectar a la población las van a afectar de dos maneras. Van a afectar a la población como una amenaza, pero también van a afectar a la población como una oportunidad. Entonces las megatendencias son lo primero que yo tengo que analizar. ¿Para qué? Para poder entender cuáles son las grandes fuerzas económicas, políticas, culturales, etcétera, etcétera, cuáles son esas grandes fuerzas que van a afectar a la población y que van a acabar afectando mi oferta formativa y por lo tanto, como van a afectar a la población que yo voy a atender, que digamos, vamos a decirlo, puede ser una población de los futuros ingenieros de minas, van a afectar a los médicos, va a afectar a los docentes, entonces yo tengo que tomar en cuenta esas megatendencias para incorporarlas en la justificación, de manera que yo pueda diseñar mi currículum aprovechando las ventajas que el diseño curricular me proporciona para poder desarrollar competencias que puedan aprovechar esas megatendencias. Caso contrario, la propuesta curricular va a ser completamente arrasada por esas megatendencias, ya que no las he tomado en cuenta en la justificación. Aquí tenemos un gráfico muy interesante donde ustedes pueden ver cómo hemos pasado solamente del año 95 al 19, en un promedio de 25 años, de una predominancia de la agricultura, la pesca, la minería como actividades extractivas a un desarrollo industrial mucho más acelerado y un desarrollo financiero. Luego se produce el desarrollo del Internet y actualmente hay una predominancia de la inteligencia artificial que está recién empezando, y que va a afectar completamente esa inteligencia artificial todas las profesiones. Entonces un curriculista profesional tiene que darse cuenta que en la justificación de la carrera una de las principales megatendencias es la inteligencia artificial. Y por lo tanto se justifica que este profesional maneje las últimas herramientas de la inteligencia artificial porque su carrera puede quedar completamente obsoleta. Y asimismo,
pueda automatizar los procesos que actualmente o que anteriormente se hacían completamente a mano, ¿no? ¿Ya? Eso va a permitir que el profesional trabaje más rápido y por ende libere más tiempo, libere mucho más tiempo para poder realizar otras actividades dentro de su cadena de procesos, ¿no? Por ejemplo, miren, en el caso de la educación, ya es obsoleto que todos los profesores en los países en vías de desarrollo estén realizando su programación a mano, ¿no? Ya es absurdo, o sea, haciendo la programación en Word y todos los años haciendo su programa anual y sus unidades de aprendizaje y diseñando las lecciones o sesiones. Eso es obsoleto. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando a utilizar la inteligencia artificial y las universidades y facultades de educación o los ministerios no crean un software que le permita a los docentes automatizar ese proceso. Y entonces el docente, en vez de invertir todo un mes en estar haciendo exactamente lo mismo que el año pasado, liberaría el mes para dedicarse más bien a pulir la didáctica y ya no a la planificación. Se podría dedicar más directamente a la ejecución curricular, a la implementación curricular como tal. Entonces, cuando analizamos las megatendencias, estamos viendo un conjunto de elementos que son fundamentales, que van a acabar afectando las carreras, ¿no? Y entonces, si yo no considero esas megatendencias, la carrera va a quedar completamente obsoleta. Y eso es lo que han hecho los chinos, por eso les hemos colocado aquí este cuadro. Miren ustedes, es que es impresionante. Vean ahí a la parte derecha, la cantidad de ingenieros que está produciendo China es, la cantidad de ingenieros que está produciendo China es de 1.000.000. Ya ellos superaron el millón, ¿sí? El millón de ingenieros al año. Entonces, ¿cómo compite la economía norteamericana si solamente está produciendo 150.000 ingenieros al año? Los chinos producen 1.000.000. Entonces, el enfoque curricular de los chinos ha sido exponencial. Se han centrado en una megatendencia y ellos han dicho, a ver, ¿queremos producir? ¿Cuál es la profesión central? Todas las ingenierías. Ok, masifiquemos la ingeniería en China. Ya está, ya lo lograron, ya lo consiguieron. Superaron a los americanos. Entonces, cuando el señor, vuelvo a repetir, Donald Trump le dice a sus asesores, quiero que me traigan la empresa de Apple aquí a Estados Unidos, no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Porque entonces una pieza costaría 5 veces más producirla aquí y hasta que montemos la empresa nos vamos a pasar 6 meses. Entonces, tendría que, si yo traigo todas las empresas de Estados Unidos nuevamente a los Estados, o sea, las empresas, todos los productos que se están haciendo en China, yo los quisiera fabricar nuevamente en los Estados Unidos, entonces montar las plantas, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y la mano de obra es más cara y el insumo es más caro y el proceso es más caro y por lo tanto, ¿cuánto va a costar el producto? Entonces, ese enfoque curricular que ha usado China de desarrollar exponencialmente los ingenieros, ¿no?, les ha dado un excelente resultado. Mientras que en Estados Unidos la producción de ingenieros no ha sido exponencial, sino ha sido incremental, por eso que se mide en función de porcentajes, si aumenta un porcentaje o baja un porcentaje al año. En cambio en China no lo miden en función de porcentajes, han desarrollado esa profesión exponencialmente, ¿correcto? Entonces, ahí pueden observar por qué es tan importante, ¿no?, el análisis de las megatendencias. Ahora, un elemento fundamental al analizar las megatendencias es también entrar a la parte macroeconómica, ¿no?, porque yo tengo que calcular, por ejemplo, el tamaño del mercado. Si yo voy a generar, por ejemplo, médicos en una universidad, entonces yo tengo que calcular cuál es el tamaño del mercado. ¿Cómo lo calculo? Investigando en primer lugar cuál es la cantidad de médicos que tenemos en el país. Tenemos 50.000 médicos. Perfecto. Ahora multiplica el salario promedio de cada médico por esos 50.000 y entonces te va a arrojar una cantidad mensual.
y ese sería el tamaño del mercado mensual. Y lo multiplicas luego por 12 meses y te da el tamaño del mercado anual. Entonces es muy importante eso. ¿Por qué? Porque me permite demostrar en la justificación no solo que hay mercado, sino que el mercado tiene un volumen. Y luego yo puedo traducir y calcular eso en función del PIB, cuál es la participación de esta profesión en el Producto Bruto Interno, qué cantidad de la población económicamente activa está empleando esta profesión y también cuál es el crecimiento de esta profesión, porque probablemente haya pocos profesionales en este campo ahorita, pero en el futuro se van a necesitar más y va a ser un campo profesional en crecimiento. Entonces es muy importante establecer mínimamente el tamaño del mercado, ¿no? Ahora, puede que la carrera esté en un desarrollo incipiente en el país. Es como si, por ejemplo, yo les hablara en el tercer mundo, en vía de desarrollo, a ver, ingenieros nucleares. Es una carrera incipiente. Prácticamente no tenemos ingenieros nucleares. Entonces nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué sería importante una carrera de ingenieros nuclear? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque es la forma de producir energía altamente potente, fiable y por cientos de años y de una de las maneras más baratas. Entonces, el desarrollo de los ingenieros nucleares va a estar en directa relación con la matriz energética de un país. Entonces, si yo no tengo ingenieros nucleares, no voy a tener energía nuclear. Si no tengo energía nuclear es porque no tengo una planta nuclear. Si no tengo planta nuclear, entonces voy a depender de petróleo y otras formas de combustible. Dependeré de energía solar, dependeré de energía eólica o dependeré de energía mareomotriz o de lo que mayormente tenemos, la energía a partir de las represas o por caída de agua. Pero si yo no tengo energía nuclear y sobre todo las últimas tendencias de la energía nuclear, que es más segura, más sostenible, más sustentable, más barata y menos peligrosa, entonces se arriesga mi soberanía energética. Y eso es un error que se produce porque no estamos alineando la oferta con las megatendencias. ¿Me dejo entender? Correcto. Entonces, esos elementos son muy importantes. Ahora, un segundo elemento que tiene que considerar todo curriculista es analizar los segmentos poblacionales. Tradicionalmente, vean el rectángulo, el cuadrado más pequeño, tradicionalmente la educación siempre considera sectores tradicionales. Por ejemplo, en educación básica siempre se considera a un niño o un adolescente que no está trabajando, que está yendo al centro educativo, pero que no trabaja. O que puede ir, en todo caso, puede que no trabaje, pero él puede ir al centro educativo. Entonces yo tengo un sector, ese sector se llama un sector tradicional. ¿Cuál sería el sector no tradicional en educación básica? El sector tradicional serían los adolescentes que ya están trabajando, pero que no pueden ir al colegio. Entonces, ¿qué alternativa de formación les doy? En la educación superior, el sector tradicional, que es muy pequeño, son los egresados de la secundaria, que son los que están postulando a los exámenes de admisión. Pero el sector no tradicional es la población económicamente activa con secundaria culminada, con secundaria completa. Que en el caso del Perú, por ejemplo, las universidades solo atienden a 1.300 personas, perdón, a 1.300.000 personas, pregrado y posgrado. Sin embargo, con secundaria completa, fuera de la universidad hay casi 4,5 millones. Entonces, si la universidad se sigue centrando solo en el sector tradicional, en la población tradicional, nunca va a poder atender a la población no tradicional. Y curiosamente, da la casualidad que la población no tradicional es la más voluminosa, la más numerosa y la más importante para el país, porque ya es la población que está trabajando y por lo tanto ya es la población que produce y está en las actividades primarias, secundarias y terciarias y por ende es la población que está directamente relacionada y conectada con el Producto Bruto Interno.
Entonces, lo que han hecho los países desarrollados ha sido atender al sector tradicional y empezar a atender a los sectores no tradicionales con mecanismos curriculares que les permitan a las personas estudiar, no necesariamente una carrera completa, pero sí un curso, adicionalmente con lo que se denomina mecanismos de reconocimiento o validación de la experiencia laboral. Entonces, mientras que nosotros mantengamos una oferta curricular solo para una población tradicional, vamos a desatender la población no tradicional. Y el país no se va a desarrollar por atender a la población tradicional. Se va a desarrollar cuando atendamos a la población no tradicional. ¿Correcto? Por eso es que usted en los países en vías de desarrollo solamente va a tener entre 5% a 10% de la PEA en educación superior. España tiene 25% de la PEA en educación superior y Alemania 40%. Y Singapur, Corea, Japón ya van a llegar a 50%. Es decir, de cada 2 personas en la PEA, una está en educación superior en Singapur, en Corea o en Japón. Entonces esos datos son importantísimos y el curriculista tiene que analizar, a ver, ¿cuál es mi segmento tradicional y cuáles serán mis segmentos no tradicionales? Que no necesariamente van a estudiar toda la carrera, que no necesariamente van a estudiar toda la oferta formativa, sino que pueden estudiar desde un curso en otras modalidades, ¿sí? Y de esa manera van a obtener oportunidades de aprendizaje para mejorar y desarrollar sus competencias. La población no tradicional en educación le llamamos a la población económicamente activa que no estudia, pero sí trabaja. ¿Correcto? Entonces usted va a tener una gran cantidad de pescadores. Trabaja el pescador, pero no estudia. Usted va al mercado. ¿Qué encuentra usted en el mercado? ¿Titulados? La señora que vende papa en el mercado, ¿está titulada? No está titulada. Ok. ¿No tiene tiempo para ir a la universidad? No tiene tiempo. Esa mujer está trabajando de las 3 de la mañana y está terminando de trabajar 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Entonces no tiene un tiempo para estudiar toda una carrera. Pero sí yo le puedo enseñar a esa señora un curso de inocuidad alimentaria. Lo puede llevar perfectamente, 30 días, un número de horas, se le puede evaluar de manera clínica, vía online, ella puede presentar las evidencias de cómo está manejando la inocuidad en su tramo, en su puesto. Puede llevar esa señora un curso de costos, calcular mejor el costo, el precio de la papa. Puede llevar, puede llevar perfectamente un curso de atención al cliente, puede llevar un curso de publicidad en redes sociales, perfectamente. Y la señora puede estar atendiendo y va produciendo contenido y tiene su TikTok, tiene su Instagram, tiene su canal de YouTube. Entonces nosotros hemos cerrado por el pésimo uso, las malas prácticas curricular, le cierra las oportunidades a la población económicamente activa, que es la población no tradicional. La población no tradicional son las personas que trabajan pero que no estudian. Pero no estudian porque no quieren, no estudian porque la oferta curricular es inflexible. La oferta curricular es excluyente. Ese es el gran problema. ¿Me dejo entender? Bárbaro. La tercera competencia que tiene que desarrollar un curriculista para construir una justificación es centrarse en 3 grandes componentes, ¿no? Que son las 3 mejores prácticas de currículum en el mundo. El currículum en el mundo está cambiando gracias a 3 grandes factores. Número 1, se está aumentando la validez del currículum, o sea, el currículum que está siendo cada vez más científico, cada vez más preciso. Se está aumentando la autenticidad de la didáctica, es decir, la manera en que enseñamos está pasando a ser más auténtica, es decir, más realista, más parecida al desempeño real. Y la tercera mejor práctica es, se está cambiando mucho la evaluación, porque nosotros estamos haciendo currículos donde se está evaluando mucho por escrito, y la competencia no se puede evaluar por escrito, la competencia solo se puede evaluar de manera clínica. Entonces el curriculista tiene que solucionar esos 3 problemas, porque si no el currículum va a tener bajo nivel de validez, que significa que no se sabe de dónde ha sacado las competencias.
¿ya? Las competencias no tienen una trazabilidad técnica. En segundo lugar, la didáctica es ineficiente porque no se están usando, por ejemplo, métodos formales de enseñanza-aprendizaje. Y la evaluación es principalmente escrita. Eso no garantiza que se estén logrando los aprendizajes, ¿ya? Entonces, las mejores prácticas a nivel mundial, a nivel del currículum, están inyectándole mucha validez, autenticidad de la didáctica y autenticidad en la evaluación. Nosotros no podemos seguir graduando estudiantes con exámenes escritos, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la superior. Esa es una pérdida, esa es una destrucción total de la productividad. ¿Correcto? La productividad es muy interesante, vamos a tener nosotros en la última unidad y vamos a hablar mucho de economía de la educación, vamos a hablar mucho de medición de la productividad de la educación, pero es un elemento que es fundamental. O sea, yo no puedo estar graduando profesionales a los que yo en 5 años lo que vengo aplicando son exámenes parcial y final escritos, porque el profesional, nadie trabaja dando exámenes, los profesionales trabajamos por competencias. Y entonces yo tengo que valorar una competencia. Y la competencia entonces no es una competencia, no es un hecho académico. Una competencia es un hecho económico. Y al ser un hecho económico, esa competencia solo se ubica dentro de una actividad económica. Y por lo tanto, yo tengo que evaluar la competencia de una manera clínica, es decir, de la manera más parecida a la realización, la ejecución de ese trabajo en un puesto de trabajo real. Entonces, esas son las 3 mejores prácticas curriculares en el planeta, ¿no? Y tienen su fórmula de calcularla, que aquí se las mostramos, que un curriculista profesional maneja esas fórmulas. Entonces yo, por ejemplo, para aumentar la validez del currículum que hago, a ver, si yo quiero tener validez en el currículum, esas competencias que yo estoy proponiendo tienen que estar, por ejemplo, tienen que tener una fuente de origen, aparte de mi gabinete, pueden tener como fuente de origen a los líderes de la industria en la carrera, ¿no? Entonces, yo puedo colocar el número de industrias top, ¿no?, que he utilizado, por ejemplo, una industria top, entre el total de industrias top, que podría yo considerar, digamos, las 3 primeras del país, o las 3 primeras de la región, o las 3 primeras del mundo. Entonces voy a dividir he tomado en cuenta una industria top del mundo, la divido entre las 3 primeras, 1 entre 3, multiplico por 100 y me va a arrojar un porcentaje, ¿no?, que es 33%. Eso significa que mi grado de validez va hacia un 33%. El problema de los currículos que se están haciendo actualmente es que el grado de validez es menor a 33%. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando una fórmula de ese tipo para poder determinar el grado de validez. ¿Correcto? Para calcular la autenticidad, la calculamos en función del número de asignaturas, ¿sí? El número de asignaturas o áreas formativas, ¿sí?, que en donde se están utilizando métodos auténticos, ¿ya?, entre el total de asignaturas. Por ejemplo, si una carrera tiene 60 asignaturas, ok, hacemos una matriz y en esa matriz yo pongo en la primera columna todas las asignaturas y a la mano derecha pongo 5 columnas. En esas 5 columnas va primero el ABP, método ABP, va luego el método por estudio de casos, luego por investigación-acción, luego por proyectos y luego el método clínico. Y luego empiezo a marcar con una X cuál es el método más apropiado para cada asignatura. Y lo mismo hacemos en inicial, primaria y secundaria. Por ejemplo, yo pongo matemática en educación básica. ¿Cuál sería el método más apropiado de esos 5? En el mundo, que se sepa, el más apropiado para matemática es el ABP. Tengo comunicación, el más adecuado es proyectos y clínico. Tengo sociales, puede trabajar con los 5. Tengo naturales, naturales usa el investigación, acción o STEAM. ¿Ve? Como pueden ver, entonces cada área tiene su método. Y si estoy en la universidad, cada asignatura tiene que tener su método. No puede ser que el profesor venga a dictar su clase y entonces no tiene método el señor. Y él cree que es un buen profesor porque anda desaprobando a todo el mundo. Eso es una mala práctica. Ese profesor, esa persona le está haciendo un daño a la universidad, un daño a la profesión y un daño a los estudiantes, porque no tiene entrenamiento. Y sin entrenamiento, entonces comete barbaridad y atrocidad y media. Entonces, cada asignatura tiene que tener un método.
Entonces yo tomo en cuenta, a ver, número de asignaturas que están aplicando un método auténtico. A ver, de las 60 que tengo, bueno, la están aplicando 40. Divido 40 entre el total de asignaturas, que son 60, me arroja un resultado y lo multiplico por 100. Entonces, de esa manera yo voy controlando, tratando de llegar al 100% en la medida de lo posible, ¿no? De que todas mis asignaturas o todas mis áreas estén utilizando un método apropiado. Y para calcular la evaluación también, el número de competencias, donde estamos aplicando una evaluación clínica, que es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque si yo no evalúo de manera clínica, no hay garantía de que se logre el perfil de egreso. Y no hay poder predictivo en la evaluación escrita que a mí me garantice que esa competencia se va a lograr en el mercado de trabajo. Así de simple. Entonces, si yo quiero calcular la autenticidad de la autenticidad de la evaluación es igual al número de competencias que estamos evaluando de manera clínica entre el total de competencias de la carrera. Y eso me va a arrojar una cantidad que la multiplico por 100 y me tirará un porcentaje. ¿Ya? Y de esa manera entonces podrás incorporar tres grandes formas de medición de la validez del currículum, de la autenticidad de la didáctica y de la autenticidad de la evaluación. ¿Correcto? Número 4, el valor agregado de la oferta curricular. Un curriculista tiene que tomar en cuenta lo que se denomina, tiene que tomar en cuenta el mejor o la mejor quality service en inicial, en primaria, en secundaria o en la superior. Por ejemplo, estamos pasando hacia una certificación progresiva. Ya no es posible que el niño estudie toda la primaria y no ha obtenido ningún certificado. Estudia toda la secundaria, ningún certificado. 11 años y no tiene ningún certificado. Ya, eso es absurdo. Completamente absurdo e improductivo. Igual en la universidad, lo que se viene son certificaciones progresivas con insignias digitales, tanto para primaria, secundaria y la superior. Microcertificaciones apilables, ¿ya? Exocurrículum, es decir, que yo tengo el currículum que lo brinda, por ejemplo, la institución educativa, pero también mi estudiante puede llevar cursos de instituciones extranjeras e incluso completamente gratis, ¿ya? El Real Time Progress, que significa que el perfil de egreso yo lo voy midiendo y monitoreando de cada uno de mis estudiantes a través de una gráfica en tiempo real, ¿no? Entonces eso le permite a él, a los docentes, a los padres de familia, saber cuál es el porcentaje de avance de él, de las competencias y de cada competencia, ¿no? Entonces ya no es ese formato viejo, antiguo, donde te entrego la nota o espérate que los profesores entreguen el acta y entonces al final publicamos las notas en la pantalla y eso no es una medición de cuál es el nivel de progreso y de avance de un estudiante sobre un perfil de egreso. Technology Radar. El Technology Radar significa que yo empiezo a clasificar las áreas del currículum y las diferentes materias para colocarlas en una posición en donde tengo el corazón del currículum y voy aumentando la ubicación en función del grado de innovación que esto tiene. Entonces, por ejemplo, en educación, el Technology Radar me permite automáticamente detectar que hay varias competencias del docente que están en riesgo y que pasan a un nivel rojo, a un nivel 4, porque están sufriendo una máxima transformación por la inteligencia artificial. Entonces el Technology Radar, o sea, el radar tecnológico, yo lo tengo que tener en el currículum porque es la única manera de poder tener una vigilancia tecnológica que me dé alertas y me permita revisar inmediatamente mi propuesta curricular para responder a las innovaciones disruptivas, recordando que hay tecnologías que son exponenciales y que por lo tanto me pueden alterar completamente la validez de mi currículum. Y luego, obviamente, el valor agregado incrementa con una buena didáctica, una buena evaluación auténtica y una investigación operativa, ¿no? ¿Ya? Como les decía, la ingeniería ha desarrollado mucho el campo de la investigación operativa y ahora lo estamos aplicando al currículum. Ahora hablamos de un currículum donde podemos aplicar un Lean Six Sigma, que es un método para disminuir desperdicios, por ejemplo. También un Value Stream Mapping,
donde también podemos calcular y reducir los desperdicios, ¿no? Y un conjunto de herramientas matemáticas como el modelamiento, para poder establecer modelos matemáticos que nos permitan detectar qué cosa sirve, qué funciona y tener unos currículos que sean mucho más predictivos, ¿no? Finalmente, el penúltimo punto sería desarrollar la factibilidad. La podemos trabajar en seis tipos diferentes de factibilidad. La económica, que tiene que ver con el capital que se va a invertir, las ganancias o retornos. La técnica, que tiene que ver con la tecnología, los implementos, el software que vamos a utilizar, la parte legal, leyes, normas, regulaciones. El capital humano, si contamos con los recursos humanos suficientes, el talento humano mínimamente suficiente, los entornos que vamos a utilizar dentro de cada modalidad y, por supuesto, la gestión, ¿no? Si vamos a poder generar una gestión de la calidad, una autoevaluación, una mejora continua y qué procesos incluso vamos a poder automatizar. Finalmente, nuestro último componente de una justificación es describir brevemente cómo vamos a contribuir al desarrollo de la institución con nuestra oferta formativa. Y esto entonces significa que analicemos de qué manera los objetivos de esta oferta formativa van a contribuir con la misión, cómo van a contribuir con la visión, cómo vamos a expresar las metas, indicadores y los valores, ¿ya? ¿Qué procesos vamos a realizar para asegurar que las metas y los indicadores se cumplan? ¿Qué procesos vamos a realizar periódicamente para realizar ajustes y revisiones periódicas? Y finalmente, ¿cómo vamos a fomentar el conocimiento, la cultura organizacional y el compromiso entre los miembros acerca de la contribución institucional de la carrera profesional o de la oferta formativa? ¿Por qué? Porque, como ya se sabe, la cultura organizacional acaba devorándose la misión y se devora la visión, ¿no? Entonces, estos son los 6 procesos que tiene que realizar un curriculista. ¿Sí? No lo vean muy complejo, ya cuando usted agarra la práctica, esto lo hace usted de una manera rápida y le permite desarrollar una propuesta formativa de alta calidad, ¿sí? Una propuesta formativa de alta calidad, ¿sí? En la parte del componente de la justificación. ¿Correcto? Espero que el resumen les haya sido suficientemente útil y les haya llamado mucho la atención, la curiosidad sobre todo, de entender cómo se realiza una justificación profesionalmente, ¿no? Con esas 6 competencias. ¿Ya? Nos vamos a algunas preguntitas finales o algunas consultas finales que ustedes tengan para poder entonces cerrar nuestra sesión de esta noche. Si tienen alguna consultita, a buena hora. Y aquí tienen el cronograma que vamos a utilizar para el presente curso. Ya saben que estamos en el día 21, donde hemos visto el resumen de la justificación. Mañana, fundamentación. El 23, identificación de competencias. El 24, cómo se diseña una oferta formativa. Luego, la gestión de calidad del currículum. Y termina la fase, ¿sí? La fase sincrónica para pasar a la fase asincrónica. En la fase asincrónica vas a estudiar tus 25 lecciones progresivas durante un mes, ¿ya? El día 28 van a estar disponibles las lecciones de las 2 primeras unidades, unidad 1 y 2, el 5 de mayo, unidad 3 y 4 y el 12 de mayo, la unidad 5, para un total de 25 lecciones exclusivas para ustedes. Adelante, si tenemos la participación de algún colega. Adelante el doctor Villanueva, que se está uniendo al curso, el doctor de la prestigiosa Universidad Pedro Ruiz Gallo, al quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, es un honor tenerlo esta noche con nosotros. Adelante, doctor Villanueva, por favor. Muchas gracias, doctor, por sus gentiles palabras y por su consideración. Por supuesto, ya saben que pueden contar conmigo. Esperamos llegar ya pronto a Perú dentro de 1 o 2 meses y poder, por supuesto, atender a la Universidad Pedro Ruiz Gallo con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, doctor. Adelante el doctor José Miguel Ojeda Pérez. Así es, mi querido doctor. En efecto, esos documentos que usted indica, la política de competitividad y el CEPLAN, son documentos imprescindibles que toda universidad tiene que tomar en cuenta, e incluso todo diseño curricular de educación básica, ¿no? Porque lo que pasa es que estas megatendencias van a ofrecer una serie de oportunidades y una serie de amenazas. Y si nosotros ¿cuándo una megatendencia se transforma en una amenaza? Se va a transformar en una amenaza en el momento en que no tenemos una masa crítica de profesionales que puedan aprovechar esa megatendencia, ¿no? Muy por el contrario, cuando nosotros tenemos una oferta formativa en donde los profesionales incorporan esas megatendencias dentro de sus competencias, entonces las carreras tienen muchísima, no solo más validez, sino que son mucho más rentables y productivas, ¿no? Excelente, mi querido doctor José Miguel Ojeda, un fuerte abrazo para usted y muchísimas gracias por su interesantísima participación. Por nuestra parte, entonces, sería todo, estimados colegas, por esta noche en esta primera sesión de su curso internacional Director de Currículum. Los invitamos a sintonizarnos el día de mañana para que no se pierdan la transmisión del segundo día donde vamos a estar abordando el componente de la fundamentación y estas interesantísimas 5 competencias que tiene que realizar un curriculista profesional para poder fundamentar una carrera óptimamente. Esta sesión se está grabando y la vamos a publicar en el canal de YouTube en unos días para que quienes no han tenido acceso puedan acceder a ella sin ningún inconveniente. Les damos la más cordial bienvenida entonces al campo profesional del currículum. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, presidente de la World Association for Curriculum Quality, y les deseo a todos ustedes el mayor de los éxitos y les damos la más cordial bienvenida a su curso internacional de Director de Currículum. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Adelante, doctor. Así es. El mismo es para todas las conferencias de esta semana, mi querido doctor. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Dios primero. No se pierdan su sesión número 2, Fundamentación del Currículum. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos.